¿sí? Sí, creo que hay uno que no vimos, pero... Ah, no, sí, vimos todos, no dije nada. Entonces nos quedan los problemas del 1 al 4, sin ver. Bueno, Anita, ¿ya estás grabando, sí? Sí, ya empecé a grabar. Bueno, voy a compartir con ustedes. Lo vamos a hacer grande porque ya lo escribí para no ocuparles tanto tiempo y que quedara claro. Ay, bueno. Entonces, no sé cómo hacer para sacar un cartel que me apareció acá adelante. Voy a dejar de compartir un poquito, a ver si lo puedo correr. A ver si ahora. No, sigue apareciendo. Nosotros no vemos un cartel igual. Sí, pero yo sí, no me tapa toda la pantalla. Ahí Ah. lo pude sacar. Y no veo nada, lo que tengo que poner ahí abajo. Bien, entonces ahora sí, vamos a ver esta guía número 6. Bueno, hoy trabajaron con unas nuevas propiedades que casi no habíamos usado. Eran la energía libre y la energía libre de Helmholtz, o Helmholtz, como le dice Fernanda. Bueno, en realidad también son propiedades, G y A, y son combinaciones. ¿Ustedes están viendo? Sí, la pantalla se ve. ¿Y se ve acá que escribo? Bueno, Sí. son combinaciones de propiedades, son muy parecidas. La energía libre es la entalpía menos TS. Y la energía de Helmholtz es la energía interna menos TS. Son muy similares entre ellas dos, ¿sí? En estas dos propiedades no las habíamos usado antes porque en el equilibrio, o sea, los cambios de estado, a presión y temperatura constante, ese valor vale 0 en el cambio de energía libre. Y en la energía libre de Helmholtz, a volumen y temperatura constante, ¿sí? También valen 0. Por eso no lo habíamos usado. Hoy también vieron estas ecuaciones de Gibbs, que son 4, y vienen de la combinación del primer principio. Total, el cambio de energía interna para un sistema cerrado es igual a diferencial de calor menos el diferencial de trabajo, y está pensando, total el cambio, si es reversible o irreversible, es el mismo, cambiando el camino, el resultado diferencial de U es exactamente el mismo. Entonces, utilizando el primer principio, aquí reemplazamos lo que vale la entropía. Un cambio de entropía, pues por definición, es la integral del diferencial de calor sobre temperatura, pero no cualquier calor, el calor reversible. Entonces, temperatura por el diferencial de entropía, este diferencial de S, y viene de esta primera ecuación. Después dice, menos el trabajo reversible, que nosotros sabíamos que era P diferencial de B, ¿sí? El área bajo la curva, entonces lo podemos representar, porque elegimos un camino reversible. Y luego, combinando las otras, de una manera muy, muy sencilla, uno puede trabajarlo de una manera muy fácil. Por ejemplo, en H es poner U más PB. Entonces, diferencial de H es diferencial de U más diferencial de PB. Es decir, diferencial de H es igual a diferencial de U más, dejo la presión constante y diferencio el volumen. Y dejo el volumen constante y diferencio la presión. Y recién escribimos, ¿sí? Que diferencial de U más P diferencial de B, que es el trabajo, esto se llama T diferencial de S. Y de una manera muy rápida, uno puede ir reemplazando y poniendo aquí. Así que esta diferencial de H es la combinación de lo que ya habíamos visto antes. Yo, si escribo G, va a ser que H menos TS,
Y entonces diferencial de G es diferencial de H menos T diferencial de S, voy un poquito más rápido, S diferencial de T, y acá recién escribimos que diferencial de H menos T diferencial de S, que es B diferencial de P. Y así, de un saque, ya la tengo, a diferencial de G. Y ahora también, para terminar, nos queda, escribo acá para tener más espacio. A es igual a menos TS, entonces diferencial de A es igual a diferencial de U menos T diferencial de S menos S diferencial de T, y esto ya lo habíamos visto acá, que diferencial, acá en el primer principio, diferencial de U menos T diferencial de S es menos P diferencial de B, y en un saque ya lo tengo escrito. O sea que se combinan y es muy rápido la deducción. No hay que ser muy complicado con esto. Bueno, teniendo estas cuatro ecuaciones, estas ecuaciones son tan importantes para nosotros que tienen un nombre propio, que son las ecuaciones de Gibbs, o las cuatro diferenciales naturales, y válidas. Si bien toda la deducción fue pensada por un camino reversible, son válidas para un camino reversible y para caminos procesos reversibles e irreversibles, para todo. Bueno, vamos entonces a usarlas, a estas dos amigas nuevas, diferencial A y diferencial G, aquí las tengo anotadas a las dos, para resolver el primer problema. Dice, encontrar la relación entre delta A y delta G para una expansión isotérmica reversible de un gas ideal. En primer lugar, vamos a sacar diferencial de A. Y escribo el diferencial natural correspondiente. Como dijimos que era una expansión isotérmica irreversible, entonces aquí podemos hacer esta integral P diferencial de B, porque sabemos que es reversible, si no, no lo podríamos calcular de esta manera. De esta manera, el diferencial de A integrado queda delta A, o sea, A2 menos A1. Menos, y la presión la reemplazo por la ecuación de los gases ideales, porque se trataba de un gas ideal, P igual a nRT sobre B. La escribo acá, y nada más y nada menos es N constante, R constante, T constante, que da el logaritmo de B2 sobre B1. Entonces, aquí está. Nada más que eso. Diferencial de G menos S diferencial de T más B diferencial de P, lo escribo acá abajo, dijimos que era expansión isotérmica, esto se va, ¿no? Y nos queda diferencial de G igual a B diferencial de P. Otra vez reemplazamos por la ecuación de los gases ideales, y como es reversible, queda delta G igual a N, RT, que son constantes, logaritmo de presión 2 sobre presión 1. Ahora, como comentario, estas ecuaciones los valores son parecidas y los valores son iguales. Creo que en el próximo problema se resuelven, pero si ustedes ven, en un presión 1, ¿no? Por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2 para un gas ideal a temperatura constante, un proceso que sea isotérmico. Por lo tanto, B2 sobre B1 es igual a presión 1 sobre presión 2. Y esto me demuestra que esta ecuación y esta ecuación son exactamente iguales en el valor numérico. Lo que no sé si Fernanda creo que les habrá dicho, que son estas energías de Helmholtz, ¿sabes qué le pasó? Me enloqueció. De Helmholtz y de Gibbs, son energías que tienen unidad de energía, o sea, kilojoule. Joule, kilojoule. Bueno, acá hay que hacerlo numéricamente. Justamente, aplicar la ecuación que deducimos en el caso anterior. Entonces, la escribí y nos decía que teníamos 10 gramos de hidrógeno. Ese es el número de moles. 10 gramos de hidrógeno, como la masa es 2 gramos por mol, sabemos el número de moles, que son 5. No es muy difícil la cuenta. Bueno, R, la temperatura, sabemos que
es una expansión isotérmica a 100 grados Celsius, pero la tengo que, como lo escribí acá, expresar en Kelvin, porque en esta ecuación, ¿sí?, siempre es la temperatura absoluta. O sea, queda 373 Kelvin. Logaritmo y la diferencia de presión. La presión 2 es 0,01 atmósfera, la presión 1, 1 atmósfera. El resultado de la ecuación es menos 71.000 joules. Bueno, ese valor es exactamente igual para delta A. Si hacemos la cuenta, como yo les había demostrado anteriormente, son exactamente iguales. ¿Vamos todavía? ¿Continuamos o esperamos un poquito más? Profe, ¿te hago una consulta? Sí, dale. En este caso, el R, ¿podemos usar el que es Sí, yo te iba a 0,082 decir, usa ese, para no porque pasar la presión? sí, o no te conviene usar ese. Me parece que va a ser 8,31 mejor. Te va a salir más rápido, porque tenés que poner, si no te va a quedar arriba litro atmósfera, y es horrible la unidad esa. Te conviene 8,31 joule sobre Kelvin mol. Genial, ahí me dio. Pasamos, Agustina, pasamos a la otra Sí, pregunta. El 1 ahí fue, ¿eh? en las presiones, como es una No sé, división, no cuenta, o sea, puedo usar cualquier unidad. claro, queda una dimensional, porque queda dentro del Exacto. logaritmo. Cualquier unidad está, mientras que sea la misma en los dos. Lo que quería decirles es que el 1 y el 2, el 1 realmente es la demostración de la ecuación que vamos a usar en el 2. Pasamos al 3. Acá es digamos que tenemos que hacer como un razonamiento, un pensamiento, cómo vamos a llevar a cabo. Porque miren un detalle. El enunciado dice, calcular la variación de energía molar de Gibbs. Molar es por mol. Para el siguiente proceso, tengo un mol de agua líquida, lo escribí acá. Un mol de agua líquida que está a 373 Kelvin y 700 milímetros de mercurio, y lo tengo que pasar a vapor. 373 Kelvin y 700 milímetros de mercurio. Bueno, esta temperatura es la temperatura en aproximadamente 100 grados Celsius, pero esta presión es una presión inferior a la presión atmosférica, porque la presión atmosférica aproximadamente, acá lo escribí, es 760 milímetros de mercurio. O sea, tenemos una temperatura que es superior a la atmosférica. ¿Sí? Entonces, una presión, perdón, que es inferior a la presión atmosférica. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ver? Inmediatamente, obviamente, esta agua se va a convertir rápidamente y espontáneamente a vapor, porque está a una temperatura más alta que la que tendría que tener en el equilibrio. ¿Se dan cuenta de eso? Porque tendría que tener 100 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio. Pero tiene 100 grados Celsius y está a 700 milímetros de mercurio. Tiene una presión más baja. Inmediatamente, como líquido no va a estar como vapor, va a vaporizar rápidamente. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar en la tabla el estado líquido a 373 Kelvin y 700 milímetros de mercurio? Ni soñando lo vamos a encontrar, porque no está en la naturaleza en ese estado. ¿Sí? Se encuentra como vapor. Entonces, lo que vamos a pensar es un camino hipotético, reversible, que nosotros creamos a nuestra conveniencia.
Entonces, en ese camino, por ejemplo, acá me ocurrió esto. ¿Qué paso? De agua líquida a agua líquida, pero le cambio la presión a 760, de 700 a 760. Este es, como tenía que hacer el cambio, sacar la variación de energía molar de Gibbs, es delta G. Entonces, este delta G es por el camino A. Luego, del agua líquida, paso a vapor, porque ahí ya tengo la temperatura y la presión de equilibrio líquido-vapor, entonces ahora de líquido paso a vapor. Perfecto. Y este delta G es el camino B ahora. Y luego cambio la presión al vapor, que estaba a 760, lo paso a 700. O sea, reduzco la presión por el camino C reversible, y el que calculo es el delta G C, por el camino C. Por lo tanto, el cambio desde agua líquida de 373 Kelvin a 700 milímetros de mercurio a vapor a 373 Kelvin y 700 milímetros de mercurio, este delta G lo reemplazo por la suma de los tres caminos. Como este no lo puedo sacar porque es imposible para mí, la sumo los otros tres caminos. Si voy por caminos reversibles, llegamos al mismo, el mismo estado, porque la energía libre es una función de estado. Entonces, delta G de A, delta G de B, delta G de C. Bueno, ahora nuestro gran problema, ya teníamos planteado todo, pero nuestro gran problema es sacar delta G de cada uno de los caminos. Bueno, delta G de A. Bueno, miro, escribo la ecuación. Esta es la ecuación. ¿Qué tienen esto constante? Y la temperatura. Entonces, el primer término se anula. Y entonces me queda diferencial de G de A es igual a B diferencial de P. Ahora, entonces, ¿qué pasa acá? Con el agua en estado líquido, el volumen no cambia, es siempre el mismo. Entonces, si ponemos específico, volumen específico acá, me queda delta G de A igual P delta P. O sea, volumen específico, presión 2 menos presión 1. ¿Cuál es el volumen específico del agua? Era 0,001 metros cúbicos sobre kilo. Bueno, en este caso estamos para un mol, o sea que tendremos que convertirlo, ¿no?, para un mol. Tendrán que hacer la conversión correspondiente, ¿no? O después al final, o como ustedes quieran. Entonces, la presión 2 la conocemos, que es 760 milímetros de mercurio, y la 1, 700, así que todos esos son datos que son todos conocidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, cuando nos encontramos en el camino B, y vamos otra vez a diferencial de G igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P, nos encontramos que tenemos la misma temperatura y la misma presión. Entonces, diferencial de G vale 0, porque se está cambiando de estado. Un cambio de estado, diferencial de G vale 0. Así que ahí ya tenemos el valor, no tenemos que hacer ningún cálculo porque es cambio de estado. El primero, el de A, ustedes lo calculan, a mí me dio 0,14 joules, después verifican si esas cuentas les da lo mismo. Todo esto está por mol. Bueno, y vamos al C. El C, ¿qué tiene en común? Tiene la misma temperatura, pero distinta presión, y es un vapor. Entonces, cambia la temperatura, es constante, y cambia B diferencial de P. Ahora, como es un vapor, nos vamos a dar la licencia, que no está tan bien hecha, porque en realidad es un vapor que no está justamente en estado de gas ideal, o tenemos, digamos, acá vamos a tener una diferencia con el valor real, pero vamos a pensar que es un gas ideal, y reemplazamos nRT sobre P diferencial de P, bueno, y el resultado, que es nRT logaritmo de P2 sobre P1, ni siquiera las convierto a las presiones, porque directamente esta unidad, como queda dimensional, es lo que recién me estaban preguntando, y ese valor
es negativo, que es menos 255 joules. La suma de los tres caminos es menos 255 joules. Casi el de A es despreciable con respecto al último, ¿no? Y esto significa que sea negativo, que es un proceso de tipo espontáneo. Espontáneamente, el agua no va a estar como líquida en esta presión, sino que inmediatamente va a pasar al estado de vapor. Profe, hay algo Sí, que no entiendo del ejercicio y me di cuenta que tampoco se lo entendía Fernanda. No entiendo por qué el delta GA y delta GC son distintos cuando partís de la misma derivada. claro, porque en un caso, en A, tenés líquido. Y el líquido tiene el volumen, ¿lo ves en la flechita? Sí, sí, ahora El sí. volumen es constante, el volumen específico, Mm, es incompresible. Y en el C, vamos a decir, bueno, es gas ideal. En realidad no se comporta como gas ideal particularmente, pero bueno, es una aproximación. Y es de todas las ecuaciones la más sencilla para poder resolver esto, si no tendríamos que trabajar con una ecuación de un gas real o utilizar otra metodología. Esta es la más sencilla, vamos a hacer una suposición, y nos permite hacer esta integral. Pero son dos cosas, dos sustancias, es la misma sustancia en dos estados de agregación totalmente distintos. Profe, en el caso de cuando estemos haciendo el parcial, en ese punto donde suponemos que es gas ideal, lo tenemos que aclarar, ¿no? Sí, sí, vos escribís al lado gas ideal. Generalmente se dice, escriba las suposiciones que crea necesario. Ustedes me podrán decir, ¿para qué nos enseñan esto que parece unas cuentas, que no tiene ninguna importancia? O sea que si no existe el agua líquida a 700 milímetros de mercurio, con esa presión tan baja, a 100 grados Celsius, ¿para qué me enseñan esto? En realidad, estos estados se llaman estados metaestables, son estados que en la naturaleza sí existen, a pesar de que a ustedes les parezca algo descabellado. Un ejemplo de los estados metaestables que son más que interesantes son situaciones donde se da digamos, una situación de inestabilidad por un proceso demasiado rápido. Un ejemplo que vemos todo el tiempo es en el microondas. Nosotros ponemos a calentar la taza para el agua, ¿no? Para tomar agua. Y parece que no alcanzó la temperatura. Inmediatamente que la sacamos, como que hierve. Todo lo hace rápido, porque se da a una situación de mucha velocidad. Y lo mismo le pasa cuando tengo una botella que está muy llena en la heladera, del freezer, muy, muy llena, y está líquida, pero apenas le saco del freezer, se congela. Hay muchos videos en YouTube explicando estos procesos, o sea que no es una cosa tan descabellada. Y pasamos a la otra, que esto lo vamos a ver en la próxima clase seguramente, después del parcial, ahí lo vamos a tener, que no sé si ya lo conocieron, este gráfico, si por ahí lo contó Fernanda, ¿puede ser? Este gráfico representa la energía libre en función de la temperatura. Y entonces, ¿qué pasa con energía libre en función de la temperatura? Y nosotros sabemos que diferencial de G es B diferencial de P menos S diferencial de T. Como vamos a pensar que estamos a presión constante, que es la atmosférica, podemos eliminar el primero de los términos. Y nos queda diferencial de G igual a menos S diferencial de T. Por lo tanto, el cambio de energía libre con respecto a la temperatura a presión constante es la entropía. Entonces, veamos qué pasa con este gráfico. Aquí ponemos la energía libre y acá la temperatura. Y vamos a tener a presión constante 3 estados de agregación de la materia. Pensemos en el agua: sólido, líquido y vapor.
cada uno de ellos va a tener una energía libre, ¿sí?, distinta. Esa energía libre es distinta porque, fíjense ustedes, si yo tengo que el cambio de energía libre con la temperatura a presión constante, es la pendiente, o sea, la inclinación de cada una de estas curvas. Para ese valor es menos la entropía. Y nosotros sabemos que la entropía del sólido es menor que la del líquido y mucho menor que la del vapor. Es decir, esta sería la temperatura de fusión y esta la temperatura de ebullición. El sólido tiene una pendiente para la energía libre en función de la temperatura que es menor que la del líquido y que la del vapor. Estas pendientes, ¿sí?, son de tipo negativa por la ecuación, porque me dice menos S. Donde se cruzan las dos curvas, la del sólido y la del líquido, coincide con la temperatura de fusión porque el cambio de energía libre es 0. Aquí se cruzan las curvas del líquido y del vapor, y el cambio de energía libre es 0. Esta zona es justamente la zona de los estados metaestables, justito, una cosa con la otra. Fíjense entonces, el agua estaba en estado líquido. Me voy para acá porque la línea azul, no la quiero marcar, es el estado que tendríamos nosotros. Entonces, estábamos en una presión que era un poquito más baja, pero la temperatura que correspondía, o sea, estábamos en un estado metaestable. Estábamos acá, en esta. En estado líquido, no sé cómo marcarlo ahí. Estábamos en estado líquido, pero tendríamos que haber estado en estado vapor. Inmediatamente, ¿sí?, tiende a bajar a la curva que le corresponde, la que tiene menor energía libre, porque los sistemas tienden espontáneamente a bajar a su energía libre, ¿sí? Entonces, eso es el resultado que a nosotros las cuentas nos da que es negativo, porque es muy rápido, es un proceso rápido y espontáneo. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver un montón. Y también este tipo de gráficos explica cosas que son fantásticas. Explica por qué un caramelo ácido, si ustedes lo dejan un tiempo, se pone blando. Explica por qué un caramelo masticable se pone duro. Explica por qué la leche en polvo se apelmaza. Y eso es transición vítrea. Y está todo relacionado con este tema de la energía libre. Es fantástico, es hermoso, unos temas preciosos para los alimentos. Y que el tema de la transición vítrea surge a partir del estudio de los polímeros. Nosotros en alimentos tomamos la ciencia de los polímeros para aplicarlo con los alimentos, ¿no?, que nuestros sistemas de trabajo. Y también hasta esto explica por qué un pan se pone duro. Por eso a veces las cosas parecen como muy difíciles de entender, como fórmulas que no tienen sentido, pero van a ver que seguramente a medida que van terminando la segunda parte de la asignatura, más las otras asignaturas, todos los temas se relacionan con físico-química. Es la materia central, digamos, para entender todos los procesos que tienen que ver con los alimentos. Así que no se desanimen con estos temas, que siempre cuando dicen serie 6 les sacaron un dolor de cabeza a todos. Bueno, vamos al 4. Dice, calcule delta G y delta A para los siguientes procesos. Primero, vaporización de un mol de agua a una atmósfera y 100 grados. O sea, vaporizar es pasar del agua de líquido a vapor. Entonces, si está en las condiciones que le corresponden a una atmósfera y 100 grados, ese valor vale 0. Aquí lo tenemos, no hay que hacer muchas cuentas. Ahora, para delta A, tengo que acordarme la ecuación, y como la temperatura es constante,
¿sí? Ahora sí, el volumen no es constante, porque el líquido a vapor, el volumen cambia. Entonces esto sí lo tengo que integrar, y acá vengo medio complicada, porque bueno, la presión es constante, por eso podemos sacar acá afuera, volumen 2 menos volumen 1, ¿y cuáles son estos volúmenes? Y volumen del vapor, volumen del líquido, ¿dónde los saco? Los tengo acá. Acá el volumen de líquido, no, a 100 grados solamente tenemos del agua líquida. Ahí está. Y del vapor no lo tenemos. Así que bueno, lo saqué de tablas, estos valores están de tablas a 100 grados y los anotamos, y este es el delta A, ¿no? En la segunda dice congelación de 1 mol de agua a 0 grados y 1 atmósfera. Entonces tenemos el mismo tema, porque si estamos congelando, ¿sí? A temperatura y presión constante, delta G vale 0. Ahora lo hacemos. ¿Pasamos a la otra? Sí. No lo hice, no lo resolví. Lo voy a hacer acá en el costadito. Pensé que estaba la hoja. Entonces pasa igual que este. El B queda delta G de B igual a 0, y delta A menos P diferencial de B integral. Entonces, como la presión aire es constante, que también es una atmósfera, volumen específico 2 menos volumen específico 1, y acá tenemos el valor de la densidad de hielo, ¿sí? A 0 grados, ¿sí? Y del agua líquida, acá. Entonces, en vez de poner el volumen específico, ponemos las densidades y lo resolvemos. ¿Listo? Bueno, y creo que el 5 ya lo explicaron, ¿no? ¿El 5 está? Sí, lo explicó ya. Listo. Entonces, ahí ya terminamos con la serie 6. Bueno, aprovecho la ocasión, yo ya les mandé un mail para que nadie se quede sin enterar, pero vuelvo a repetir, está puesto en un parcial de prueba que ustedes pueden ver, tiene 5 problemas, así va a ser el parcial que vamos a tomar. No van a tener el mismo problema, por supuesto, pero el nivel de dificultad va a ser ese. Ese que les puse es del año 2019. ¿Mm? Así que para que ustedes se midan, vean lo que necesitan reforzar más, y el miércoles a las 18, no hay teórico, nos encontramos a las 18 para las dudas, y también nos pueden mandar, aprovechar el campus, ¿no? Para mandar, bueno, yo lo resolví así, se puede adjuntar en el mismo parcial y nosotros nos avisan, les pusimos el parcial lo resolví, lo puse así, todas las posibilidades, los medios de comunicación que ustedes deseen, están abiertos todos los canales, ¿sí? Sáquense todas las dudas, y también recomiendo que, como ustedes van a escribirlo, y le van a sacar una foto, y luego lo van a pasar a PDF, que tengan presente todos esos pasos para poder plantear sus dificultades, porque una de las cosas que vemos es que muchas veces hay problemas con el campus, cuando agregan los archivos, se ponen nerviosos con eso. Entonces lo que más recomendamos es que eso sea menos dificultad posible, o sea que tienen que ustedes entender cómo funciona, conocerlo como es, para que no se sientan que les estamos, esa parte es
es la más compleja, que sea como si fuese un parcial presencial, que la dificultad no esté en pasar a PDF el archivo, sino que esté en el problema, que sea un parcial, que ustedes se midan el conocimiento, no que se midan cuando pasan el archivo a PDF. Porque parece que el tiempo, si ustedes no lo saben controlar, se les pasan las 4 horas volando. Eso es la experiencia que tuvimos el año pasado. Y además que tienen que entregar el parcial en el tiempo de 4 horas, no después, ese día. Parece algo menor, pero bueno, nos ha pasado, que a una persona entregó al día siguiente el parcial y quería que se lo reconociéramos. Bueno, hemos encontrado de todo durante este tiempo. Estamos deseando volver a las clases presenciales todos. Profe, entonces el día del parcial le vamos a sacar fotos y lo vamos a subir en el campus, en PDF. Sí, Ok. tiene que decir problema 1, apellido. ¿Tá? Problema 2 o apellido, problema 1, apellido, problema 2. Profe, Ok, por ejercicio, digamos. Sí, después les mando toda la explicación con todos los detalles, pero ¿para qué lo voy a mandar ahora? Después se van a olvidar. Mejor lo hacemos el miércoles para que el viernes estén con las instrucciones. Nosotros dejamos un mail para que se comuniquen por si hay un problema grave o algo que nosotros no lo podemos solucionar. Bueno, pasan cosas. Siempre cuando hay algo virtual, pasan las cosas más extrañas, pasan. Así que bueno, Ok. no quisiéramos que suceda esto, pero lamentablemente. profe, tengo una consulta. Sí, Coti. Cuando quise ir subiendo, poner ejercicios para consultar en los foros, hay una aplicación que directamente te lo escanea y ya te transforma el PDF y es más rápido que sacar foto y subir y convertir a PDF. El tema es que si vos escaneas 2 fotos, o sea, 2 hojas, ya no te lo permite subir porque dice que es demasiado pesado el campus. Y pero escanea una y después la otra, porque No, también por lo eso, intenté y ¿eh? no, sí, no me deja. Ah, Dice que es demasiado pesado. Y me resulta raro porque el lunes rendí química de alimentos y ponele, en un solo PDF tuve que escanear 3 fotos y me dejó lo más bien subirlo. No sé, es como que en físico-química no me deja. no sé. ¿Y dónde está la aplicación? ¿En el campus? No, la aplicación la tengo en el teléfono, Camp Scanner. Ah, dice acá que Anita que le bajes la calidad. No, pregunto, a ver si quizás es una cuestión de la calidad digamos, del escaneo, que quizás la puedes bajar y así adjuntar más. Pero hablo desde el desconocimiento, así que no sé si se puede hacer. También puede ser que nosotros desde el campus podamos definir el tamaño del archivo que se pueda escanear, que se pueda adjuntar. Tendría que ver eso también. Puede ser, Claro. verdad. Claro, porque en química de alimentos como que no hay un límite de pesado del archivo para subir. En cambio, Puede en ser eso. física sí está limitado. Sí, pero vos, ¿cuándo te fijaste? ¿Ahora? Lo de los Porque archivos. recién lo subimos. No, creo que me di cuenta la semana pasada que quise adjuntar de un ejercicio, me había llevado 2 hojas y ahí no me había permitido. Le tuve que sacar Sí. foto, transformarlo a PDF y recién ahí me lo dejó hacer. Sí. ¿Pero a quién le mandaste eso? Porque yo no lo he visto. O no me llegó nunca. Eso No, está... ella quería juntar una consulta en el foro, ¿no? Nunca nos llegó la Sí, consulta. llegó, lo tuve que hacer de otra manera y llegó, Ana me respondió y todo, tipo, me Ah, quedó buenísimo. No, yo me preocupé porque yo nunca lo vi. No, pude resolver la duda, todo, me la respondió Ana, pero a Bueno, lo que genial, Anita. está No, como pero yo nunca la vi por eso. está Bueno. limitado el tamaño. Seguro que debe ser que nosotros tenemos limitado la cantidad de los megas que se pueden adjuntar.
para el parcial, eso lo vamos a dejar para que se pueda poner cualquier cantidad de archivos que sean necesarios. ¿Qué otra cosa más? Eunice, Bernarda, ¿algo que se recuerden? No, me parece que, bueno, después vamos a mandar bien el mail, cómo tienen que poner, o sea, los detalles del parcial, ¿no? Que empiecen en hojas separadas cada ejercicio, que le pongan el nombre. Pero Sí, bueno, además cada uno va a tener un parcial distinto. No son todos los mismos problemas. Entonces ahí también tienen que pensar en eso, que es una actividad, es individual. Perdón, acá Parece justo que encontré, fuese de más decir esto, pero bueno, es necesario recordar. El año pasado una chica, no compañera de ustedes, me dijo, pero en la virtualidad todo se puede hacer. No, estamos en una situación de emergencia, pero las reglas siguen siendo las mismas, no cambiaron. no, quería decirles que encontré lo del tamaño del archivo adjunto. Está Ah, limitado, buenísimo, Anita, así que después lo podemos sacar, ese límite, así es más fácil. dale. Sí, sí, podés, Sí, cambialo. sí, acá justo entré y dice, está bastante bajo, así Buen- que le pongo sin límite. Buenísimo. Bueno, dale, bien. genial. Ahí subo un El poco. otro día los borré a un montón en la plataforma al final, a Unice. Fue porque, ¿saben lo que sucedió? Se nos sumó alguien que no era de la materia. Y lo peor, hizo el parcialito. Por eso le digo, las cosas que hemos visto, entonces no sabíamos cómo borrarlo porque nunca nos había pasado de borrar a alguien. Y así borramos a todos. Pero bueno, son cosas que pasan. Vamos aprendiendo. ¿Sí? Bueno, chicas, nos vemos. Bernarda, Unice, Anita, quédense un Profe, ratito más. Sí, sí, le Sí. quería consultar, nada que ver con, pero yo voy a necesitar certificado para el trabajo, por el examen. ¿Quién habla? Eso como ¿Agustina? Sí, AUS. Sí. sí. Anita, No ¿me sé lo si recordás lo vos? tengo que solicitar Dale. antes o por las dudas, ya lo pregunto ahora para que la próxima clase Te después lo se me vamos a olvide. mandar el día viernes. Bueno, genial. Yo ya lo dejo igual registrado y después vemos quién. Dale, gracias, Anita. De nada. Gracias. Bueno, nos vemos el miércoles. Chao, profe, buen Nos fin de vemos, Chao, profe. chao. Gracias. Chao. Chao, chao. chau.